El apóstol Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, su servidor Pastor Rigoberto Ríos, y les agradezco mucho que nos sigan acompañando en esta nueva temporada de las armas de nuestra milicia, y estamos tan contentos porque estamos viendo cómo poco a poco se están integrando más interesados en escuchar esta serie de enseñanzas que les estamos compartiendo. Usted sabe que el deseo de nuestro corazón es que usted sea motivado a buscar a Dios cada día más, que usted sea entrenado, que usted sea discipulado, enseñado, y es precisamente en esta nueva serie de las armas de nuestra milicia que les vamos a enseñar a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cómo podemos usar estas armas de nuestra milicia. Los invitamos para que nos estén siguiendo pues en esta página de Facebook, Ríos de Dios Ministerios, que también nos busquen en YouTube, también como Ríos de Dios Ministerios, y en algunos otros podcasts como Spotify y algunos otros más usted busca Reflexionando a Tiempo, y ahí usted nos va a encontrar por si anda en su coche, anda de viaje o no tiene la oportunidad de ver los videos. Usted nos puede escuchar en estos podcasts, así que pues los invitamos para que usted esté con nosotros. Y hablando sobre este tema acerca de las armas de nuestra milicia, lo primero que usted y yo debemos saber, que lo había comentado también anteriormente, es que nosotros estamos en medio de una lucha continua, constante. Yo creo que desde el momento en que nacimos, continuamente nos estamos enfrentando a luchas cotidianas. Desde niños, a veces de manera inconsciente, también nos enfrentamos en situaciones difíciles, y conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, pues vamos adquiriendo nuevos conocimientos, pero también nuevas experiencias, e inevitablemente algunas de estas experiencias son negativas. Y sin embargo, cuando usted y yo empezamos a tener conciencia de que hay un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere bendecir, de un Dios que nos quiere sacar precisamente de estas situaciones, nos damos cuenta que Dios nos prepara, nos entrena, nos capacita, nos ayuda para que nosotros podamos ser más que vencedores, salir victoriosos de estas situaciones que nos confrontamos. Fíjese que hablando un poquito acerca de la nación de Israel, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, porque ellos estuvieron más de 400 años como esclavos en una nación extraña, Dios escucha la oración del pueblo de Israel. Dios envía a un caudillo libertador, a Moisés, y Moisés, usado por el poder de Dios, liberta al pueblo de Israel para que vayan rumbo a Canaán. Por 40 años estuvieron en el desierto el pueblo de Israel rumbo a esa tierra prometida. Entonces Dios les dio al pueblo de Israel esta tierra de Canaán, y nosotros nos damos cuenta que la parte que le correspondió a Dios fue entregarles, fue darles esta tierra que les había prometido, pero la parte que le correspondía al pueblo de Israel era recibirla, tomarla y poseerla. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice Dios al pueblo de Israel: miren, yo les he entregado la tierra, entren y poséanla, la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entonces, sin batallar, no se puede poseer la tierra. Sin luchar,
no se pueden adquirir las bendiciones y no se pueden tomar aquellas promesas que Dios nos ha dado. La Biblia nos dice que usted y yo podemos hacer de nuestra parte para poder tomar aquello que Dios nos ha dado. Y es lo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, hay un reto ante todos nosotros el día de hoy, que es poseer aquello que Dios nos ha dado. Como les decía el ejemplo del pueblo de Israel, el reto de ellos era entrar y poseer lo que Dios ya les había prometido. El reto nuestro también es que creamos que Dios nos ha dado esas promesas, y nuestro reto es poseer aquello que Dios nos ha dado. Y muchas veces, para poseer esas cosas que Dios nos ha entregado, esas bendiciones, pues necesitamos luchar, necesitamos batallar, necesitamos esforzarnos de alguna manera. Entonces, y para que podamos nosotros tomar posesión de aquello que Dios nos ha dado, pues obviamente tenemos que enfrentarnos ante una serie de enemigos que batallan contra nuestra alma, una serie de enemigos que tratan de impedir que usted y yo podamos conquistar, que podamos tomar aquello que Dios nos tiene preparados. Por ejemplo, Dios nos ha prometido darnos paz en el alma, la paz mental. Dios nos ha prometido bendecirnos, librarnos de tantas ataduras. Dios nos ha prometido librarnos de lastres que venimos a veces acarreando desde nuestra niñez. Dios ha prometido darnos total y completa libertad. La Biblia dice: si Cristo te libertare, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Ahora, para nosotros adquirir esa libertad, no tenemos que hacer nada más que creer en el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él, con su propia vida que Él entregó por nosotros, nos dio a nosotros esa completa libertad. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú y yo adquirimos la salvación y la vida eterna, es por la fe en Cristo Jesús, no es por las obras que tú y yo hayamos hecho. Dios nos da la vida eterna. ¿Y sabes qué? La buena noticia es que Dios nos las da de manera instantánea a través de Cristo Jesús. Sin embargo, lo había dicho en el capítulo anterior, que aunque nosotros habitamos en este cuerpo físico, aunque andamos en la carne, no militamos según este cuerpo físico, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿qué significa? Que mientras tú y yo estemos en esta vida, en este cuerpo físico, pues nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles que nos quieren impedir llegar precisamente a la meta que Dios ha trazado para nosotros, que nos impide llegar a la tierra prometida. Y una vez que nosotros llegamos ahí a la tierra prometida, tenemos que luchar para adquirir esas bendiciones y disfrutarlas mientras estemos en esta vida. Así que algo bien importante que tú y yo debemos entender: Dios nos ha prometido en Juan capítulo 14, en el versículo 12, que tú y yo podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y en primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, tú y yo tenemos la facultad, tenemos la autoridad y el poder a través de Cristo Jesús para frenar todo aquello que el diablo quiere hacer en contra de nosotros, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, lo que se nos ha sido dado a nosotros debe ser poseído, debe ser tomado. Es decir, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha preparado para nosotros, debemos tomar posesión de esto. Dios nos dio una palabra, una promesa. Debemos tomarla y creerla y vivir en esa palabra.
Dios nos dio una armadura, como se los había dicho también anteriormente. Usted y yo debemos vestir esa armadura para que podamos estar protegidos contra las acechanzas del diablo. Y también Dios nos ha dado una batalla para lucharla, para pelearla, pero también para ganarla. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, nos dice que Él nos dio esas armas poderosas para destrucción de fortalezas. Y una cosa bien importante que usted y yo debemos saber también es que el reto de cada uno de nosotros hoy en día es poseer nuestra tierra interior. De repente tenemos conflictos en el alma, conflictos emocionales, conflictos mentales. Lo que tenemos que hacer nosotros es luchar para sacar todo esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Cristo Jesús, nuestro libertador, nos ha librado completamente del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Usted y yo hemos sido ya trasladados a ese reino. Entonces, usted y yo necesitamos luchar contra todas esas obras que el maligno trata de imponer y de implantar en nuestra mente y en nuestro corazón, en la voluntad, en las emociones, incluso en el cuerpo físico, porque las obras del maligno deben tratarse precisamente dentro de la mente, la voluntad, las emociones y también del cuerpo físico. Así que concluyo diciéndoles: lo que Dios nos ha dado debe poseerse. Dios nos ha dado esas bendiciones, esas promesas, debemos tomarlas, pero también debemos luchar para poder conquistar. Y Dios nos ha dado el poder para ser más que vencedores y ser más que conquistadores. Nos vemos en la próxima entrega y estaremos hablando de estas armas de nuestra milicia. Muchas gracias y que Dios le bendiga.